están viendo la presentación y me escuchan de forma adecuada. Sí, se ve perfecto. Listo. Entonces, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Navarro, residente de tercer año de Servicio de Anestesiología y Reanimación, y el día de hoy nos encontramos aquí reunidos para revisar el tema que titula Anestesia total intravenosa en el adulto mayor, con un enfoque especial en los modelos farmacocinéticos para este grupo poblacional y principalmente también evaluar el impacto en cuanto a desenlace se refiere del uso de la anestesia total intravenosa en los ancianos basados lógicamente en la evidencia. Entonces, el abordaje de este material contenido lo realizaré de la siguiente manera. Inicialmente, una introducción, recordando los cambios fisiológicos más relevantes que ocurren en el adulto mayor, para ya posteriormente centrarme en los diferentes modelos farmacocinéticos para los medicamentos más usados en la práctica clínica y finalmente evaluar en una modalidad, digamos, pregunta-respuesta, los diferentes desenlaces que pueden ver en pantalla para este grupo poblacional. Entonces, a modo de introducción, recordemos, el envejecimiento es un estado dinámico, progresivo, también irreversible que ocurre en el transcurso de la vida, durante el cual la persona va a ir perdiendo poco a poco la función y la capacidad de regenerar sus tejidos hasta finalizar en la muerte, donde durante este proceso van a ocurrir una serie de cambios fisiológicos que van a dar como resultado cambios significativos tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia de los anestésicos en este grupo poblacional, siendo realmente importante conocerlos. ¿Para qué? Para realizar un abordaje integral, un abordaje óptimo y también oportuno de estos pacientes, logrando disminuir la incidencia y la gravedad de los efectos adversos y las complicaciones pues, que se puedan presentar. Entonces, ya entrando en detalle en relación a los cambios fisiológicos, vamos a empezar por la composición corporal, donde recordemos en los adultos mayores, ellos van a tener una disminución del agua corporal total, del agua intracelular, del volumen plasmático, de la masa muscular, de las proteínas totales y también una disminución del metabolismo hepatorrenal. Todas estas disminuciones se ven acompañadas por un aumento de la grasa corporal total y también cambios que ocurren en la densidad y en la sensibilidad de los receptores en cualquier órgano, incluyendo los del sistema nervioso central, que es donde van a actuar la mayor parte de los medicamentos que nosotros administramos. Estos tres eventos que les acabo de mencionar nos tienen que hacer pensar que nuestro compartimiento B1 y B2, compartimiento B1 que va a estar representado por el plasma y los órganos de alta perfusión y el compartimiento B2 que va a estar representado principalmente por el músculo, ambos van a estar disminuidos. El B1, ¿por qué? Por una disminución del agua corporal total y del volumen plasmático, y el B2 por una disminución de la masa magra o masa muscular, lo que se va a traducir en que hay un aumento de las concentraciones plasmáticas cuando administramos un medicamento con la necesidad de una dosis de carga menor en este grupo poblacional. Y también vale la pena hacer la acotación, es que estos pacientes también tienen una distribución del fármaco desde el plasma al sitio efecto que se encuentra retrasado, por lo que el inicio de acción de los medicamentos va a ser mucho más lento. Por el contrario, el compartimiento B3, este va a estar aumentado por un aumento de la grasa corporal total, y esto sumado a un aumento de la fracción libre de fármacos secundarios, recordemos principalmente pues a la disminución de las proteínas plasmáticas, va a llevar a una mayor acumulación corporal del medicamento, lo cual obviamente pues va a depender del fármaco que estemos utilizando, siendo más significativo para aquellos fármacos con mayor liposubilidad, generando un retraso al momento de la emersión o al momento de la recuperación. Y también esto va a ser importante porque esto va a generar que haya un incremento en la vida media sensible al contexto, es decir, que a mayor tiempo de perfusión de un medicamento, ejemplo de ello el propofol, pues mayor va a ser la acumulación que tendrá y mayor será el retardo en el despertar. Pasando a hablarles sobre los cambios que ocurren a nivel del sistema cardiovascular, estos pacientes van a tener una menor adaptabilidad, una menor respuesta, o digamos más bien una respuesta barroreceptiva más débil, peor adaptación frente al estrés, va a existir una mayor rigidez en todas las estructuras del corazón y todos los cambios aquí descritos en pantalla, que van a aumentar la probabilidad a que estos pacientes puedan presentar una cardiopatía isquémica, o ya sea bien a que tengan mayor labilidad hemodinámica con mayor tendencia a la hipotensión. Además, todo esto va a generar que haya una disminución del B1, del compartimiento central, y un enlentecimiento del equilibrio plasma-cerebro, lo que se ve reflejado en el tiempo de efecto pico, es decir, se requiere menos medicamento, una dosis menor para llenar el compartimiento central, pero
ojo, más tiempo para lograr el equilibrio plasma-biofase, por lo cual previamente muchos autores planteaban para disminuir este retraso, aumentar la dosis de carga, pero pues lógicamente si aumentamos la dosis de carga van a aumentar los efectos deleterios que van a ser más significativos en este grupo poblacional. En el sistema respiratorio, en la tabla de la derecha, se resumen los diferentes cambios más significativos asociados con el envejecimiento, que todos ya sabemos, pero lo que quiero resaltar es que el pulmón va a cumplir un papel fundamental en la farmacocinética de los fármacos intravenosos como el propofol, donde cuando nosotros administramos un bolo rápido en pacientes jóvenes, se va a observar una captación considerable, que de hecho es hasta del 60%, es decir, que el fármaco vuelve a la circulación en los minutos siguientes. Sin embargo, en los ancianos no se va a ver este fenómeno de captación, va a estar limitada, va a ser escasa. Esto tanto para infusiones rápidas como lentas, por lo que es posible que haya más fármaco disponible en ancianos durante la fase de inducción si lo comparamos con los pacientes jóvenes. Y el problema radica es que realmente no existen hasta la fecha estudios farmacocinéticos que tengan en consideración pues todas las características de la población senil, incluyendo este fenómeno de captación, por lo que estos modelos tendrían a subestimar la cantidad de propofol disponible en la fase de redistribución rápida, esto en los adultos mayores, con la tendencia a sobredosificar al paciente. Pasando a comentarles sobre los cambios que ocurren a nivel hepatorrenal, recordemos, hay una disminución de la masa hepática y también del flujo sanguíneo más o menos del 10% por cada 10 años a partir de los 40 años, con una disminución también de la velocidad de biotransformación de los fármacos. Esto sobre todo repercute el metabolismo de fase 1, pero igualmente tener presente que si nos remitimos a la actividad metabólica por gramo de tejido hepático, esta realmente se va a mantener constante. Y a nivel renal, el aclaramiento de creatinina sí cae un 40% entre la edad adulta y la octava década, mientras que la concentración de creatinina se mantiene dentro del rango normal. Pues esto, ¿por qué? Pues debido a la atrofia muscular que ocurre en este grupo poblacional. Y finalmente, a nivel del sistema nervioso central, en esta tabla también se resumen los diferentes cambios más significativos que ocurren, mencionándoles que la masa cerebral va a disminuir un 20% aproximadamente y el flujo sanguíneo cerebral un 30%, también con una disminución en la síntesis de diferentes neurotransmisores, y esto va a implicar una disminución de los requerimientos anestésicos, donde en esta gráfica de la parte izquierda de la pantalla observamos en el eje de las X la edad, los años, y en el eje de la Y la concentración en sitio efecto, en este caso para propofol, y vemos cómo a mayor edad se requieren menos concentraciones de sitio efecto de fármaco, en este caso para un BIS de 50. Aunque pues también mencionarles que estos cambios que ocurren a nivel del sistema nervioso central también van a implicar mayor riesgo de trastornos cognitivos perioperatorios, evidencia pues que ya miraremos al final de la presentación. Ya pasando a hablar sobre los modelos farmacocinéticos, tener en cuenta el modelo tricompartimental que van a seguir pues realmente a la mayoría de los fármacos, en el cual existe un compartimiento central que va a estar representado principalmente por los órganos ricamente irrigados y el plasma, que sería el B1, y dos compartimientos más que se van a equilibrar con el central, donde el B2 va a corresponder a los tejidos que le siguen en perfusión, como el músculo, y el B3 corresponde a los tejidos de baja perfusión, como la grasa y el hueso. Esto es importante para entender cómo después de que administramos un bolo intravenoso de un fármaco, la concentración plasmática va a seguir una disminución exponencial que básicamente se describe en los diferentes textos como tres fases distintas. Entonces, inicialmente hay una caída inicial rápida que va a estar representada por la fase de distribución rápida, donde el fármaco pasa del plasma del compartimiento B1 al compartimiento B2, lo que hace que rápidamente pues caiga la concentración plasmática, tal cual como se ve representado en la gráfica donde estoy señalando con el puntero. Luego va a ocurrir una disminución mucho más lenta, dada por la redistribución del fármaco del compartimiento central a los órganos de baja perfusión, como la grasa, también denominado distribución lenta, y finalmente pues hay una disminución mucho más constante, estable, representado por el paso del fármaco de B2 y B3 al compartimiento central, lugar donde se lleva a cabo también la eliminación del fármaco. Además,
También cuando ahondamos en este tema es importante que tengamos claro las constantes de velocidad que básicamente estas nos hablan de la rapidez con la que el fármaco hace equilibrio entre los diferentes volúmenes, las cuales se encuentran aquí resaltadas en color azul, siendo realmente la más importante la KEO, donde para entenderla, pues conceptualmente también hablamos de un compartimiento efecto que va a estar localizado entre el plasma y el sitio efecto, donde aquí pues tenemos un K1E y un KE1, es decir, el fármaco pasa del B1 al sitio efecto y pues viceversa, pero realmente el volumen de este compartimiento es despreciable y estas no se tienen en cuenta, entonces es importante, es la KEO, donde el fármaco va del sitio efecto al exterior y básicamente esta explica el retraso existente entre la concentración plasmática alcanzada y el efecto resultante. ¿Cómo así? Palabras más, palabras menos. Es la velocidad a la cual se obtiene el efecto, donde cada fármaco tiene su propia KEO. Además, también aquí remitir otro concepto importante y es el tiempo medio de KEO, que básicamente este tiempo medio de KEO representa cuando se alcanza el 50% de la concentración cuando se mantiene constante, es decir, cuando la concentración en el sitio efecto va a alcanzar el 50% de la concentración plasmática y así el compartimiento central se va a equilibrar con el sitio efecto, pues dependiendo de las propiedades físico-químicas que tenga el fármaco, donde aquí, esto es muy importante tenerlo presente, donde a menor KEO, es decir, a menor velocidad con la cual se alcanza el efecto, mayor será el tiempo medio KEO, es decir, mayor será el tiempo en que la concentración en el sitio efecto va a alcanzar el 50% de la concentración plasmática y por ende mayor será la histeresis, es decir, mayor será la latencia del fármaco. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque resulta que los adultos mayores van a tener una KEO menor, lo cual es congruente con los cambios fisiológicos que les acabo de mencionar, donde va a haber una latencia mucho más prolongada en este grupo poblacional a la hora cuando administramos los fármacos. Ahora, para la administración de TIVA a través de sistemas manuales, debemos partir de la base que faltaría conocimiento de la concentración prevista del fármaco y por lo tanto pues del nivel de profundidad anestésica en cualquier momento del acto médico, en la inducción y en el mantenimiento. Entonces cuando nosotros no tenemos una profundidad anestésica apropiada, vamos a recurrir cuando administramos pues a través de sistemas manuales a la administración de bolos seguidos de cambios en la velocidad de infusión, pero esto va a terminar en la generación de picos y valles con la subsecuente inestabilidad hemodinámica secundaria que se puede generar más siendo significativa en esta población, siendo realmente un método, digamos, poco práctico, impreciso, prefiriendo, si se tiene disponible, lógicamente, la administración de TIVA a través de sistemas de TCI, de Target Controlled Infusion. Entonces, ya con esto claro, mencionaré las características básicas de los diferentes modelos farmacocinéticos, empezando por el Propofol. Entonces, aquí en pantalla tenemos el modelo MARS, este es el modelo más antiguo que se publicó en 1991, en el cual, fíjense que el compartimiento central, es decir, el compartimento B1 es proporcional al peso, donde a medida que este aumenta, también lo hace la dosis administrada al paciente. Esta realmente era la única covariable que se usó en este modelo y tanto la distribución y la eliminación se expresaban en constantes de velocidad de transferencia, cada una, como está resaltado aquí en rojo, con un valor fijo. Es decir, no existen modificaciones de las dosis dependiente del género o de la edad del paciente, donde, para poner un ejemplo y que me entiendan, un paciente de 100 kilogramos va a recibir el doble de la dosis de uno de 50 kilogramos independientemente de la edad, siendo realmente muy parecido a los modelos manuales. Además, también otra característica a resaltar con este modelo y es que originalmente se desarrolló únicamente administración guiada por concentración plasmática, ya que su modelo pues original no tenía la KEO, lo que ya les expliqué. Esta sí fue adicionada después por diferentes fabricantes de TCI, pero su valor variaba según la bomba, entonces se veía afectada la concentración en sitio efecto más no la plasmática, y esto llevó a que las primeras recomendaciones cuando utilizábamos este modelo de MARS para Propofol eran usar como objetivo la concentración plasmática. Sin embargo, ya diferentes publicaciones en artículos, en libros, también recomiendan que podemos utilizar la concentración en sitio efecto, pero ojo, pues obviamente empezando con una concentración mucho más baja para evitar tener concentraciones plasmáticas tan elevadas del fármaco y que esto pues evite una descompensación hemodinámica en el paciente. Igualmente aquí un ejemplo que les traje usando el software TIVA Trainer
que traje a colación para comparar las concentraciones predichas del propofol, donde en el eje de las X tenemos el tiempo en minutos y en el eje de las Y la concentración, que en este caso el objetivo fue 4, donde aquí en el lado izquierdo vemos objetivo concentración plasmática y en el lado derecho objetivo concentración en sitio efecto, en este caso para un paciente de 40 años que medía 1,78 y 85 kilos. En rojo tenemos la concentración plasmática, en verde el efecto, en amarillo el equilibrio y las líneas blancas verticales que estoy señalando van a representar la velocidad de infusión de la bomba. Entonces vemos que el bolo es bastante significativo, sea por concentración plasmática o por concentración en sitio efecto, donde aquí importante resaltar es que nos vamos a demorar más tiempo en lograr el equilibrio cuando controlamos por plasma con una velocidad de infusión mucho mayor a lo largo del tiempo, mientras que por sitio efecto, pues el bolo sí tiende a ser un poco más alto para alcanzar el objetivo, lo que va a llevar a que tengamos concentraciones plasmáticas mucho más elevadas, esto sí, con un tiempo mucho más corto para alcanzar el equilibrio y posteriormente, pues una velocidad de infusión menor. Y esto mismo, este ejemplo que les acabo de dar, pasaría en las mismas condiciones para un paciente adulto mayor, ya que este modelo MARS solo se basa como covariable en peso. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este modelo en este grupo poblacional? Entonces, este modelo tendría subestimar la concentración plasmática post-inducción, dando mayores dosis en bolo de las que realmente necesitaría nuestro paciente adulto mayor, con mayor riesgo de complicaciones derivadas de la inestabilidad hemodinámica secundaria o ya sea bien de la profundidad anestésica excesiva, por lo que realmente no se recomienda su uso en ancianos. En cambio, el modelo de Snyder, que fue publicado en 1998, este modelo ya introdujo otras covariables, como pueden ver en pantalla, y básicamente en este modelo se tenía un volumen de distribución, el cual era fijo en el compartimiento central, es decir, un B1 fijo para cualquier edad y peso, que es de 4,27 litros, por lo que al tener un volumen fijo pequeño para B1 se requiere dosis más bajas de propofol para alcanzar una concentración determinada, por lo que el bolo inicial para estos pacientes será mucho menor si lo comparamos con el modelo de Marsh. Y con las constantes de velocidad de transferencia, tenemos que aquí va a variar las de B2, tal cual pues acá como estoy señalando, es decir, va a variar el K1,2 y el K2,1, sin embargo, pues el resto de constantes sí van a permanecer en iguales, y aquí en pantalla, pues para entender, traigo el mismo ejemplo que di con Mars, pero ahora pues usando el software Tivatrainer con este modelo de Snyder, donde en la parte inferior vemos que el bolo administrado tanto por concentración plasmática como por concentración en efecto es mucho menor si lo comparamos con el de Mars, al tener un B1 fijo pequeño sobreprediciendo dicha concentración, administrando una dosis inferior a la necesaria en la fase inicial, algo que podemos decir ciertamente beneficioso en los adultos mayores, además de que al estar el B2 disminuido, pues tardaría más tiempo en visualizarse su efecto de acción, generando menor inestabilidad hemodinámica en este grupo poblacional. Y cuando digo que el B2 está disminuido, que se tarda más en ver la acción, no es comparándolo con el MARS, sino comparando un paciente joven con un paciente adulto mayor. Entonces aquí por lo menos vemos un ejemplo de este modelo en función de la edad para un paciente de 40 años y otro de 85 años. Vemos aquí que la KEO realmente es la misma, independientemente de la edad, pero vemos que sí cambia la K2,1 y el K1,2 que están señalados en rojo. Entonces, ¿cómo veríamos la representación gráfica del estado de equilibrio en este modelo? Entonces, en esta gráfica de la parte izquierda de la pantalla, vemos las diferencias en la inducción, donde un paciente joven de 40 años va a alcanzar el estado de equilibrio al minuto 47 segundos, mientras que un adulto mayor lo alcanzaría a los 2 minutos, ya que sabemos que tiene una fase de distribución rápida, paso de B1 a B2, que es mucho más lenta.
como ya lo había explicado al inicio de la charla. Y tenemos el modelo E-Level, que es un modelo de escala alométrica que fue desarrollado para mejorar la precisión de la administración del propofol en pacientes ya con diferentes características fisiológicas. Este modelo tiene una amplia validación interna. Aquí tenemos en la parte derecha los diferentes estudios iniciales en los cuales se publicó este modelo. Vemos la precisión predictiva del 30%, un sesgo menor al 20%, esto para niños, adultos y obesos. Miren que este aumento poco más en los adultos mayores del 27%, pero igual se considera aceptable. En este estudio ya pues incluía una muestra mucho más heterogénea con diferentes covariables tal cual como estoy señalando, y en este estudio se incluían pacientes desde los neonatos hasta los 88 años con un peso de 680 gramos hasta 160 kilogramos. Este es considerado el modelo universal. ¿Por qué? Por su amplia aplicabilidad, además de resaltar que en este modelo pues se ajusta el volumen de distribución y el clearance de acuerdo a la edad, al peso y el sexo y no a la masa corporal absoluta, lo cual digamos resuelve algunas de las limitaciones de los modelos anteriormente descritos, siendo mucho más versátil y aplicable en adultos mayores. Lógicamente no es el modelo perfecto, pero pues tiene ciertos beneficios. Aquí por lo menos traje este estudio que compara los tres diferentes modelos que les he explicado para el propofol, encontrando efectivamente que con este modelo de E-Level, la concentración plasmática real medida de propofol fue ligeramente mejor comparada con los otros dos modelos, además de resaltar que el modelo de Mars tiende a subestimar las concentraciones plasmáticas de este medicamento con la subsecuente administración de dosis mayores, mientras que los modelos de Snyder y de Level tendrían a lo contrario, es decir, a sobreestimar las concentraciones plasmáticas medidas con la administración de dosis menores para los pacientes. E igualmente en pantalla podemos observar esta tabla que resume las diferencias generales sobre los distintos modelos que les acabo de explicar. Ahora, pasando a hablarles sobre la dexmedetomidina, tenemos el modelo inicial de DIC para cirugía. Este modelo fue bastante antiguo, de 1993. En este modelo se usaba como covariable la altura y solo se usaba como objetivo concentraciones plasmáticas, más no en sitio efecto. Aquí pues los diferentes estudios de validación de este modelo cinético y las dosis publicadas en estos artículos son de 0,5 a 1 nanogramo mililitro en plasma, lo cual perfundiría, digamos, aproximadamente entre 1 a 2 microgramo kilogramo hora por 20 minutos y luego ya sí reduciría la dosis a 0,5 microgramo kilogramo hora, que más o menos pues es lo que solemos hacer con infusiones volumétricas. Sin embargo, vale la pena hacer la acotación de que no hay mucha información en adultos mayores en lo que respecta a la validación de este modelo farmacocinético. Incluso en estos estudios iniciales para la población general, la muestra era bastante pequeña, con menos de 20 pacientes y un rango de edad que no superaba los 50 años. Sin embargo, pues investigando más a fondo, encontré un estudio del año 2020, el MORSE o MORS, para este medicamento, el cual integra pacientes pediátricos y también pacientes adultos con edades comprendidas hasta los 70.8 años, con un peso aquí descrito entre 3.1 a 152 kilogramos, y este modelo es considerado el modelo universal para la dexmedetomidina y podría servir, digamos, como base para futuros sistemas de TCI que abarquen pues diversas poblaciones, incluyendo los adultos mayores. Es decir, lo que podemos decir por el momento es que no existen modelos de TCI específicamente diseñados y validados para esta población con respecto a la dexmedetomidina, por lo cual se recomienda ajustar la dosificación lógicamente de manera individualizada con la monitorización continua de todos los parámetros hemodinámicos para que garanticemos la seguridad en el paciente, sabiendo que son más vulnerables a los efectos adversos de este medicamento, dentro de ellos por resaltando la hipotensión y la bradicardia, por lo cual se recomienda igual tener en cuenta que si llegamos a administrar una dosis de carga, que en este grupo poblacional pues debería evitarse, pero si la administramos se debe reducir a 0.5 microgramo kilogramo en 10 minutos en lugar de 1, y para el mantenimiento iniciar con dosis entre 0,2 a 0,4 y no sobrepasar los 0,5, y lógicamente evitar infusiones prolongadas de este medicamento en este grupo poblacional, ya que sabemos que igualmente la vida media sensible al contexto de este fármaco se prolonga, como está acá igualmente resaltado en pantalla. Y finalmente sobre el remifentanil, ¿qué modelo farmacocinético vamos a usar? Entonces,
Minto o Level son los dos modelos más usados en la práctica clínica. En pantalla, pues acá las características más importantes en cuanto a población objetivo, en cuanto a covariables para cada uno de estos modelos, siendo realmente la mejor opción, obviamente pues si está disponible, usar el modelo universal anométrico y Level para remifentanil, que al igual como ocurría con el propofol, pues va a incluir una población mucho más heterogénea, se usan pues diferentes covariables dentro de las que se incluye la edad. Aquí igualmente esto también fue aplicado para pacientes entre los 5 días hasta los 85 años con el peso aquí descrito, además de que este modelo ajusta mejor la farmacocinética considerando los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, disminuyendo el riesgo de sobredosificación pues que se puede generar cuando utilizamos el modelo Minto. Aquí traje un estudio de simulación del año 2020 en el cual se evaluaron 3 modelos farmacocinéticos para remifentanil, 2 de los cuales ya se los he mencionado, el Ilever y el Minto. Aquí también se incluyó el KIN, los cuales fueron aplicados en distintos grupos poblacionales, dentro de los que se incluían los adultos mayores, y se buscaba identificar si las concentraciones objetivo de estos diferentes modelos se correlacionaban con la dosis inicial de inducción que era recomendada por el fabricante, en este caso la FDA, entre 0,5 microgramo kilogramo para remifentanil en la inducción, y que encontraron que básicamente los 3 modelos a una concentración plasmática objetivo que para este estudio fue de 4 nanogramos mililitro, se correlacionaban muy bien, es decir, de forma satisfactoria con esta dosis. Sin embargo, para los adultos mayores, en los cuales sabemos debe haber pues una reducción de más o menos el 30 al 50% de la dosis que se recomienda si lo comparamos con los adultos jóvenes de este medicamento, se encontró en este estudio que la concentración inicial objetivo para la inducción debía ser en los adultos mayores menor a 2 nanogramos mililitro. Pero, entonces, ¿cuáles son las dosis o las concentraciones deseadas que vamos a establecer en este grupo poblacional según el modelo farmacocinético que nosotros utilicemos? Entonces, lo importante es siempre individualizar, ¿cierto? Entonces, saber qué paciente tengo enfrente, qué intervención quirúrgica se va a realizar, donde sabemos existen diferentes recomendaciones, pues, sobre la concentración objetiva a seleccionar según el grado de estímulo quirúrgico. Por lo menos en la parte izquierda vemos la del remifentanil y aquí en la parte derecha la del propofol, esto generalmente para pacientes jóvenes, sin comorbilidades, y aquí en esta diapositiva vemos igualmente las concentraciones recomendadas de ambos medicamentos para los adultos mayores en función del modelo farmacocinético que usemos. Sin embargo, también traer a colación de que hay diferentes esquemas para el manejo del paciente anciano, como el esquema de Richard Beers, el cual básicamente ajusta la velocidad de la infusión por edad, donde este autor recomienda que por lo menos el propofol en la inducción se debería reducir el 20% de la concentración pues comparada con lo que administraremos en un paciente joven, y en el mantenimiento reducir entre el 30 al 50% de la concentración. Y si la infusión es prolongada, se reduciría el 50% del sitio efecto. Y con respecto al remifentanil, pues en la parte del bolo se debe reducir un 50% y en el mantenimiento solo se da el 30%. Y aquí tener presente de que existe una mayor probabilidad de retraso en el tiempo esperado para la emergencia. Esto igualmente lo sabemos por los cambios fisiológicos que se los comenté al inicio, y este fue el esquema postulado por Richard Beer. Sin embargo, hay otros esquemas que este me parece bastante interesante, que es realizar siempre un manejo escalonado, esto pues partiendo de las recomendaciones en pacientes frágiles, donde siempre se debe titular de 0,5 a 1 microgramo mililitro o nanogramo mililitro, pues según sea el medicamento de elección, titulando hacia el alta o a la baja, pues según la monitoría de la profundidad anestésica. Entonces, para el propofol, en este modelo recomendaba iniciar de 0,5, ir titulando de 0,5 en 0,5 microgramos mililitro hasta que el paciente perdiera la conciencia, y se titularía en función del BIS o setline o la monitoría de la profundidad anestésica que estamos utilizando. Y para remifentanil, igualmente de 0,5 en 0,5 nanogramo mililitro hasta que la presión arterial y la frecuencia cardíaca disminuyan entre 10 a 15%, o ya sea bien titularlo según la monitoría de la nocicepción, esperando entre 2 a 3 minutos para titular entre cada escalón, y no recomendaban usar infusiones a tasas fijas, ya que esto podría pues sobre o infradosificar al paciente,
paciente, misma situación, pues que veríamos si llegamos a utilizar TIVA manual, llevando en esta población, pues con mayor probabilidad a realizar cálculos imprecisos con mayor riesgo de complicaciones. Igual aquí en pantalla traje un resumen de los diferentes parámetros farmacocinéticos de los anestésicos intravenosos y también los fármacos adyuvantes para realizar el cálculo respectivo si llegamos a usar TIVA manual para cada medicamento en función de la dosis en bolo o en función de el mantenimiento. Entonces, ya ahorita pasando a la parte de la evidencia, entonces, vamos a abordar este tema respondiendo algunas preguntas. Entonces, inicialmente enfocándonos en la neuromonitoría, la primera pregunta sería, ¿sirve evitar la profundidad anestésica excesiva durante la anestesia? La respuesta es sí. Sabemos que los anestésicos van a producir deterioro neurológico, por lo que el dar dosis elevadas, pues los efectos serán mayores con una repercusión más significativa en la población adulta mayor. Entonces, aquí traje un ensayo clínico lateralizado del año 2021 que incluyó 515 pacientes que fueron llevados a cirugía mayor, donde se incluía cirugía intraabdominal, ortopédica, cirugías vasculares, torácicas y pues demás aquí resaltadas en azul, con una edad promedio de 70 años y se dividieron aquí los pacientes en dos grupos, un grupo que definieron como anestesia ligera, en el cual el BIS se situó alrededor de 50 y otro como anestesia profunda con un BIS de 35. Aquí, ¿qué encontraron? El outcome primario en este estudio fue el delirium postoperatorio y se encontró una reducción de la incidencia del delirium con la anestesia ligera de un 19% versus 28% con la profunda, esto con un OR de 0,58, un intervalo de confianza estadísticamente significativo, es decir, en función a los resultados de este estudio, apuntar a la anestesia ligera, al menos en lo encontrado, pues disminuye el riesgo de delirium postoperatorio. Ahora bien, estos resultados no son aislados, hay otros estudios que han sido congruentes con los hallazgos anteriormente mencionados, más si tenemos en cuenta que a mayor profundidad anestésica, pues mayor riesgo de que el paciente presente fenómeno de burst suppression, lo cual sabemos se asocia a peores desenlaces generales, no solo mayor incidencia de duración del delirium, sino también preocupa pues la probabilidad de disfunción cognitiva a largo plazo, peor recuperación neurológica, mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos, mayor tiempo, días de ventilación mecánica. Entonces aquí rápidamente una revisión sistemática más en metaanálisis del año 2020 que incluyó 10 ensayos clínicos aleatorizados con una muestra pues bastante significativa, donde la edad promedio para todos estos estudios en su mayoría superaba los 65 años, esto pues tanto para hombres como para mujeres, encontrando que la incidencia de delirium postoperatorio y de déficit cognitivo postoperatorio era menor en el grupo de anestesia ligera versus la anestesia profunda para el primer día y para los 90 días respectivamente, y también de manera general, esto con todos con un RR menor a 1 y con intervalos de confianza estadísticamente significativos. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿sirve entonces la anestesia guiada por electroencefalografía para disminuir el riesgo de trastornos cognitivos perioperatorios y mortalidad en los adultos mayores? Entonces, la evidencia con respecto a este tema realmente ha sido bastante controvertida. Sabemos que más o menos el 83% de los pacientes adultos mayores puede tener una alteración cognitiva preexistente, sea esta sea diagnosticada o no, lo que va a aumentar la probabilidad de presentar trastornos cognitivos perioperatorios, donde se va a incluir el delirium postoperatorio, que se hace evidente, como sabemos, la primera semana tras la intervención, y los déficits cognitivos postoperatorios, como la recuperación neurocognitiva retrasada y los trastornos neurocognitivos postoperatorios, donde en la primera, pues la alteración neurocognitiva persiste hasta los 30 días y en la segunda, desde los 30 días al año, tras haber sido realizado el procedimiento. Y estos trastornos los traigo a colación porque son bastante frecuentes en la población mayor de 65 años, donde sabemos por lo menos que el delirium en la población general tiene una incidencia de 3 al 5%, pero en la población adulta mayor puede ser del 12 al 24%. Sin embargo, encontré algunos artículos incluso donde algunos autores comentan que la presentación puede llegar a ser del 80% si son pacientes adultos mayores críticamente enfermos. Igualmente, saber que qué tan frecuentes se presentan estos trastornos, pues también va a depender del tipo de cirugía a la cual se ha llevado el paciente, donde los procedimientos quirúrgicos mayores y pues los de emergencia son los que tienen mayor asociación.
Y tener presente que es por todo lo que les estoy mencionando que hay algunos artículos que recomiendan el uso de electroencefalografía sin procesar o procesado con BIS o SETLINE cuando administremos anestesia total intravenoso en pacientes con factores de riesgo para delirium, donde pues como pueden ver aquí en la tabla de la derecha se encuentra nuestra población de revisión del día de hoy, que serían pues los adultos mayores. Respondiendo a esta pregunta, igualmente debemos tener presente que cuando tenemos un BIS entre 40 y 60 o un SETLINE entre 25 y 50 durante la anestesia, pues esto va a reducir las dosis de los agentes hipnóticos más o menos entre un 11 a 27%, lo que se asocia con una recuperación más temprana y una salida más rápida de la anestesia. A favor de usar la monitoría de la profundidad anestésica en los adultos mayores, tenemos diferentes estudios, como el estudio CODA, que es este que ven en pantalla. Ese estudio fue aplicado en adultos de más de 60 años que fueron llevados a cirugía mayor, donde básicamente se encontró en este ensayo clínico autorizado que la monitorización con BIS redujo las tasas de trastornos cognitivos posoperatorios hasta 3 meses después de la cirugía, esto con un OR de 0,62 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Igualmente, traigo otros estudios para dilucidar que esto no es un hallazgo aislado. Diferentes ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, metaanálisis corroboran lo que les estoy mencionando, como este por lo menos de la izquierda del 2021 que estuvo a favor de usar BIS en adultos mayores para disminuir el riesgo de delirium posoperatorio. Sin embargo, pues aquí en este estudio la heterogeneidad era bastante alta, por lo cual igual traje otros adicionales como este de la derecha, un metaanálisis de Cochrane que incluyó 6 ensayos clínicos aleatorizados con una muestra bastante significativa y se evidenció una reducción tanto del delirium como de los déficits cognitivos posoperatorios a las 12 semanas, esto igualmente para pacientes de más de 60 años llevados a cirugías mayores con resultados estadísticamente significativos y aquí sí una heterogeneidad menor al 40% y una calidad de la evidencia moderada. En contra, igual, pues tenemos también estudios como este ensayo clínico autorizado muy famoso que todos conocemos que es el ENGAGE del año 2019, donde básicamente no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el delirium posoperatorio en anestesia guiada por electroencefalograma, presentándose 26% versus la no guiada de 23%. Igualmente traje este metaanálisis del año 2023 de 6 ensayos clínicos aleatorizados, todos los pacientes incluidos aquí de más de 60 años, donde se encontraron mismos resultados, donde no se encontraba una relación entre la profundidad anestésica y la mortalidad. Sin embargo, hay que tener presente que estos estudios tienden a subestimar el burst suppression en la medición, ya que toman el valor de los algoritmos que nos dan los electroencefalogramas procesados en lugar del análisis de las ondas del electroencefalograma crudo o en el espectrograma, y esto es relevante porque sabemos que las supresiones en ráfaga incluso tienen mayor asociación que el valor neto del BIS o el SETLINE, como vemos aquí en la gráfica roja, donde a medida que el paciente tiene más tiempo con supresiones, el delirium va aumentando de forma proporcional en comparación con la duración de tener un BIS menor a 20. Y como sabemos que el número de los electroencefalogramas procesados subestima este patrón, pues la idea es evaluar las ondas y el espectrograma para identificarlos. Por esto que me llamó la atención que incluso ya tenemos estudios más nuevos, aunque pues este fue retrospectivo, como este fue del año 2023, que básicamente se enfocaba en evaluar la forma de la onda y el espectrograma en tiempo real y se encontró que esto optimizaba el uso de fármacos, mejoraba la calidad de la cirugía y también reducía la incidencia de trastornos cognitivos postoperatorios. Entonces, en resumidas cuentas, con respecto a la pregunta si los pacientes adultos mayores se beneficiarían del uso de monitoría de la profundidad anestésica, la respuesta con respecto a la evidencia es que podríamos decir que los adultos mayores con una reserva cognitiva disminuida o con factores relacionados directamente para el delirium se podrían beneficiar de ir con neuromonitoreo, pero ojo, evaluando las ondas crudas o el espectrograma como estrategia pues para maximizar los recursos y mejorar los resultados postoperatorios.
Con respecto a la técnica anestésica, cuando comparamos la anestesia total e intravenosa con propofol versus la balanceada, vamos a evaluar diferentes desenlaces en la población adulta mayor. Entonces vamos a empezar por uno de los más estudiados, que es el delirium. Recordar que si bien años atrás se habían dado publicaciones como esta que ven en pantalla del año 2018 de Cochrane, donde no se veían diferencias en la incidencia del delirium en personas mayores sometidas a cirugía no cardíaca que recibían mantenimiento anestésico usando anestesia total intravenosa con propofol versus inhalatoria. Recientemente se han dado publicaciones en las cuales hay evidencia a favor del uso de la TIVA, por lo menos en este estudio. Este fue una revisión sistemática más metaanálisis del año 2023. Este estudio incluyó 12 ensayos clínicos aleatorizados, un total de más de 1.000 pacientes, 1.440 específicamente, y se encontró que el mantenimiento inhalatorio aumentó la incidencia, en este caso de delirium de emergencia en adultos, esto con un RR de 2.02 y un intervalo de confianza pues estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando ya uno se enfoca a revisar el artículo a fondo, la evidencia de menor riesgo de delirium de emergencia con TIVA se relaciona con diferentes procedimientos quirúrgicos específicos. ¿Y cuáles son esos procedimientos? La cirugía ocular, las cirugías nasales y las cirugías abdominales, sobre todo laparoscópicas. Y aunque si bien este estudio no es específico para adultos mayores, pues los incluía, pero tenemos pendiente publicaciones adicionales como el VAPOR, el Vital y el TRIP para tener más bases pues para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué pasa con otros desenlaces? Aparte del que les acabo de mencionar del delirium postoperatorio, por lo menos en este estudio del año 2024, que fue una revisión sistemática más metaanálisis de 317 ensayos clínicos aleatorizados con una muestra bastante grande, podemos responder las siguientes preguntas en cuanto a desenlaces en este grupo poblacional. Entonces, tenemos que en relación a la mortalidad, pues los hallazgos fueron similares entre ambos grupos. ¿Cuáles grupos? TIVA versus halogenados, balanceada con halogenados, sin evidenciar diferencias significativas en la mortalidad intrahospitalaria a los 30 días y al año en este grupo poblacional. En relación a la morbilidad, se encontró que por lo menos si se compara TIVA versus halogenados, no hay diferencias, al menos en este estudio, en la incidencia de infarto agudo de miocardio, de fibrilación auricular, de neumonía, de telectasias e incluso de lesión renal aguda, excepto en el subgrupo de pacientes de edad avanzada, en el que la anestesia total intravenosa pues sí se asoció con una menor incidencia de disfunción cognitiva postoperatoria, que es congruente con lo que ya les venía mencionando. Y en los resultados secundarios, ¿qué se encontró? Se encontró que la TIVA ofrece varias ventajas en este grupo poblacional, incluyendo una mayor puntuación en la calidad de recuperación, menor delirium de emergencia, así como también menos náuseas y vómitos en el posoperatorio, y no se encontraron diferencias en el despertar intraoperatorio, en los escalofríos, ni en sangrado mayor o infección de sitio operatorio. ¿Y qué sabemos de TIVA versus halogenados en pacientes adultos mayores con enfermedades oncológicas como tal? Pues la evidencia basada en estudios clínicos no es del todo concluyente. Algunos estudios tienden a no mostrar diferencias o ya sea bien, digamos, a mostrar un efecto discreto que favorece la TIVA basada en propofol versus la anestesia inhalada, principalmente cuando se compara con el desflorano. Sin embargo, pues esto va a depender de la enfermedad oncológica que se esté analizando. Entonces aquí, por lo menos en esta revisión sistemática más metaanálisis, esto sí fue no de ensayos clínicos, sino de estudios observacionales. Se incluyeron diferentes tipos de cáncer, como pueden ver en la parte inferior derecha de la pantalla, y básicamente se encontró que los pacientes que recibieron TIVA basada en propofol durante la cirugía del cáncer se asociaron con una supervivencia global significativamente mejor que aquellos que recibieron anestesia con halogenados específicamente con el desflorano. Y sobre otros hipnóticos, continuando pues con la patología oncológica, la verdad hay muy pocos estudios clínicos, no en animales, sino clínicos, y no se reporta asociación. Sin embargo, pues son estudios, vale hacer la acotación, que son retrospectivos con muestras muy pequeñas e intervalos de confianza bastante altos. Ahora, ya para finalizar,
Con respecto al uso de otros agentes, aparte del propofol, pues de manera global, para su uso en TIVA, en adultos mayores, debemos recordar algo muy importante y es partir de la premisa de que en estos pacientes, pues vamos a evitar más bien todos aquellos medicamentos que aumenten el riesgo de trastornos cognitivos en el posoperatorio, como los anticolinérgicos, los antipsicóticos como el holoperidol, esteroides a dosis altas, opioides, especialmente la meperidina, y hablando algunas particularidades, sobre todo de las benzodiazepinas en este grupo poblacional. De hecho, se ha recomendado evitarla según los lineamientos de la Sociedad Europea de Anestesiología del año 2017, pero ojo, con un nivel de evidencia bajo. Y aquí igualmente traje un estudio que está en la parte izquierda de la pantalla de anestesia y analgesia del año 2022, donde se evidenció que su uso en el posoperatorio sí tiene un riesgo aumentado de, en este caso específicamente de delirium, pero ¿qué pasa si nos preguntamos y si administramos una dosis única en la premedicación? Entonces, hasta el momento no hay evidencia de alta calidad sobre si una dosis única aumenta el riesgo de estos trastornos en este grupo poblacional, o ya sea bien si se asocia con un beneficio al disminuir la ansiolisis, por lo cual pues las decisiones van a ser individualizadas. Aquí traje una tablita que resume pues, las diferentes ventajas y desventajas de este medicamento, y traje estos artículos. Este de la izquierda fue un análisis secundario de 3 estudios prospectivos que se publicó en el 2021, donde como vemos, el delirio postoperatorio no difirió en el grupo de administración de midazolam en cirugía no cardíaca, y en el de la derecha un ensayo clínico bilateralizado en Alemania, el PROMOTE, donde aquellos pacientes a los cuales se le administraba midazolam en el preoperatorio, fue administración oral, no había un aumento de la incidencia de los trastornos cognitivos posoperatorios, pero igual, pues, individualizar. En relación a la dexmedetomidina y a la ketamina, ¿qué evidencia tenemos con la dexmedetomidina? Pues la evidencia hasta el momento soporta su uso para la prevención del delirium, como en estos dos metaanálisis, el de la izquierda, fíjense un poquito borroso, vemos una reducción del delirium comparándolo con el placebo con resultados estadísticamente significativos, y en el de la derecha como tal vemos lo mismo tanto en cirugías cardíacas como en cirugías no cardíacas, además de recordar pues los efectos de la dexmedetomidina en cuanto a potenciación pues de la analgesia, en cuanto a minimizar los efectos cardiovasculares, a disminuir los requerimientos diopnóticos y de opioides, y estudios que también han encontrado que dar TIVA solo con dexmedetomidina asociada a regional en procedimientos quirúrgicos de, pues obviamente, de extremidades inferiores en adultos mayores ha tenido muy buenos resultados anestésicos con un muy buen perfil de seguridad, mejorando, por lo menos aquí en este estudio, las constantes vitales de los pacientes mayores. Estos pacientes fueron llevados a cirugía de cadera, se redujo también la respuesta inflamatoria, el daño a la función renal, y se promovía la recuperación en el postoperatorio. Con respecto a la ketamina, pues la evidencia es bastante controversial. Hay estudios observacionales que la relacionan con un aumento del delirium, así como otros en los que no se ve ningún impacto, pero aquí traje un estudio que fue en el podcast, que pone ensayo clínico lateralizado, que incluyó 672 adultos mayores de 60 años llevados tanto a cirugía cardíaca como no cardíaco, y básicamente en este estudio, al menos, pues no hubo diferencias en la incidencia de delirium en el grupo con ketamina, obviamente con dosis subanestésicas comparadas con el placebo, y por lo cual pues la sugerencia es no evitarla por todas las propiedades analgésicas y ahorradoras de opioides, pero pues obviamente evaluando riesgo-beneficio. ¿Qué otras recomendaciones en este grupo poblacional? Entonces, pues evitar el dolor, ya que pues de hecho el dolor se asocia más a estos trastornos que incluso el usar medicamentos deliriogénicos, evitar las fluctuaciones de la presión arterial, evitar la hipotermia, administrar líquidos basado pues en una terapia dirigida por objetivos, y como conclusiones tenemos que por lo menos hay mucha variabilidad interindividual tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia en este grupo de los adultos mayores, por lo cual los modelos de TCI para este grupo suelen ser menos precisos que en pacientes jóvenes, y a menudo tienden a sobreestimar los niveles plasmáticos o en sitio efecto, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta comenzar con una concentración objetivo baja y vamos ajustando la dosis en función de la monitoría de la profundidad anestésica. Y aquí algo importante que igualmente les quiero comentar, pero no traje a profundidad pues por el tiempo, es comentarle que
comentarles que además hay evidencia de realizar una inducción lenta. ¿Para qué? Para preservar los diferentes patrones de composición espectral, ya que esto evita que la actividad de la banda alfa colapse, que como todos sabemos, pues es un proceso que predice el Bohr suppression, ¿no? la supresión que les había comentado. Cuando nosotros vamos a usar estos modelos de TCI en los adultos mayores, lo podemos hacer con plasma o con sitio efecto, pero ojo, cuando usamos el sitio efecto, igual pues tener presente que la dosis lógicamente va a dar lugar a concentraciones plasmáticas iniciales que son mucho más altas, lo cual aumenta el riesgo de hipotensión durante la inducción, y de allí radica más la importancia de hacer una inducción lenta en este grupo poblacional. Existe pues el beneficio claro de guiar pues hacer monitoría de la profundidad anestésica en este grupo poblacional, habiendo estudios a favor sobre la anestesia ligera, y beneficios también en la disminución de las náuseas y el vómito postoperatorio, y en los demás parámetros que revisamos a lo largo de la charla. Y aquí vemos en la parte derecha todos los beneficios que puede tener la TIVA, donde también se resaltan los beneficios en esta población revisada el día de hoy. Esto era lo que les traía el día de hoy. Espero les haya quedado claro y muchas gracias por la atención. Laura, pues felicitaciones, muy buen trabajo, la presentación muy concisa, muy clara todo lo que explicaste frente al tema de anestesia total endovenosa en el anciano. Sí, finalmente dentro de las conclusiones sí vale recalcar, tener en cuenta que ese B1 para estos pacientes ancianos, vamos a tener claridad pues que va a variar muchísimo con respecto a que esas concentraciones plasmáticas con un bolo inicial, pues evidentemente van a generar unos cambios hemodinámicos muy marcados. Me gustó mucho cómo lo explicaste inicialmente, creo que queda muy claro también. Eh, Finalmente, no solamente nos quedamos con los modelos frente a propofol y remifentanil, hay que tener en cuenta que pueden existir otros medicamentos, en este caso que tú mencionas, frente al uso de la dexmedetomidina, al uso de la ketamina en el anciano, que es seguro. Finalmente faltan muchos más estudios para poderlos implementar de forma más seguida. Nuestros perfusores pues ya están con los modelos de L-Level, ya están ajustados a esos rangos de edad. Afortunadamente nuestros rangos en nuestra población pues sí se ajustan. Es mínimo el porcentaje pues de pacientes que tenemos por encima de los 85, de los 88 años, en los cuales digamos que sí tenemos que ser un poquito más juiciosos a la hora de hacer una inducción y un mantenimiento solamente con la total endovenosa. No, te felicito, Laura. Muy buena presentación. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, alguien que tenga alguna inquietud adicional frente al tema que abordó Laura hoy? Lau, puntualmente, ¿qué dirías? O sea, dame las recomendaciones así, que al final, ¿qué recomendaciones darías tú para manejar los pacientes adultos mayores con TIVA? ¿Qué les vas a dar TIVA? ¿Qué recomendaciones darías? Pues primero tener presente los cambios que ocurren, que los expliqué al inicio de la charla. Entonces, como primera recomendación, diría que las dosis de inducción en estos pacientes, la carga debe ser mucho menor en comparación a la población adulta joven. Y también partir de cuando hagamos la inducción, que esta sea una inducción lenta, para de esta manera evitar que en estos pacientes se presente el fenómeno de Bohr suppression, pues que sabemos se asocia a peores desenlaces. Entonces, menor dosis de bolo, una inducción que sea lenta, y tener en cuenta que podemos usar, ya sea bien objetivo plasma o efecto, pero tener presente de que si usamos como objetivo el efecto, pues lógicamente las concentraciones plasmáticas van a ser mucho mayores para poder alcanzar este efecto, y esto puede llevar a que en estos pacientes pues tengan mayor inestabilidad hemodinámica. Entonces de allí
partir de la premisa de que no correr con estos pacientes, hacer las cosas despacio, tituladas, y siempre, según pues, la conclusión a la que yo llegué, es que usar la monitoría de la profundidad anestésica para titular la concentración óptima en estos pacientes, y que esto va a ser muy individualizado. Podemos ver que un adulto mayor pueda estar con concentraciones, ya sea en plasma o en sitio efecto, con las que logre una adecuada profundidad anestésica, que pueden ser, no sé, de 3, para otro pueden ser de 2.5. Entonces es muy individualizado, y siempre garantizar, evitar o más bien disminuir el riesgo de complicación en este grupo poblacional tan vulnerable, y no descuidarnos, tener presente pues que ellos representan gran parte de la población a la cual nos vamos a ver enfrentados, y estas serían como las recomendaciones que daría. Y con respecto, si lo comparamos con halogenados, yo llegué a la conclusión de que, sobre todo en los procedimientos quirúrgicos que les mencioné, ocular, abdominal y nasal, sí hay evidencia sobre TIVA superior a halogenados, para disminuir, pues, sobre todo los trastornos cognitivos posoperatorios. No quedarnos solo con el propo y con el remi, saber que podemos hacer uso igual de la dexmedetomidina, que la dexmedetomidina es un muy buen medicamento para disminuir estos trastornos neurocognitivos en el posoperatorio. Y con respecto a la ketamina, que muchas veces, pues, antiguamente no se utilizaba por el riesgo de que esto estuviera aumentado, realmente los nuevos estudios no lo asocian, y siempre tener un buen control del dolor en estos pacientes, y tener el conocimiento pues de los diferentes modelos, cuáles usar. Para el propo usar L-Level, si no hay L-Level es Snider sobre Mars. Para el remifentanil, pues el L-Level, que es el modelo universal. Con respecto a la dexmedeto, no hay una recomendación propia sobre los modelos de TCI, sobre todo si uno lo hace por volumétricas, pues tener en cuenta los ajustes en cuanto a la dosis, y lo mismo para la ketamina. Eso era lo que pues diría. Muy bien, Lau, muchas gracias. Sí, yo creo que en ellos es de las poblaciones que uno sí tiene que tener o procurar en serio o tratar de usar siempre level a medida que se pueda sin Schneider, porque realmente pues todo lo que tú nos explicaste y las consideraciones que pues por todos los cambios que se dan, realmente las covariantes que tienen en cuenta estos dos, o sea, el level, por ejemplo, frente al Marsh, o sea, el Marsh ni siquiera tiene en cuenta la edad. Entonces, procurar siempre estar muy pendientes en este tipo de poblaciones. Y sí, me pareció muy bien tu presentación, te felicito. Tuviste todo lo que había que abarcar del tema. Y lo que dice Laura también es importantísimo a la hora de tú tener la monitoría de la profundidad anestésica. Puedes mirar inmediatamente con una inducción lenta a la hora de tu programar tu perfil como remifentanil, pues ver que tienes otro indicativo, que es la profundidad anestésica. Empiezas una inducción lenta a la hora de tú llegar pues, a tu objetivo de tu BIS, pues evidentemente vas a requerir menos uso de vasopresores durante la inducción, que es lo que todo el mundo le tiene miedo, que de entrada el paciente se pone hipotenso, que de entrada ya le están conectando la infusión de noradrenalina por la otra vía. Entonces, si tienes una inducción muy pausada, guiada por tu objetivo de profundidad anestésica, pues muy probablemente tu paciente va a tener menos cambios de movimiento. Sí, señor. No sé si alguien tenga alguna otra intervención adicional. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado en la charla de la. Y nada, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien.